remodernos. Oramos. Padre bendito, gracias por este día que nos das, esta familia que nos diste, Señor, es tan valiosa para nosotros. Cada encuentro extrañábamos tanto, Señor, estar juntos y hoy queremos agradecerte muchísimo, Padre, muchísimo por amarnos tanto y por darnos la posibilidad de poder estar reunidos, Señor. Hoy yo tengo mucho gozo en el corazón de poder ver a María Rosa, Señor, hacía tanto que no la veía, poder verla hoy, Señor, para mí fue tan lindo y quiero agradecerte y pedirte que la bendigas en este tiempo y en cada lugar que ella necesita te puedes mostrar real, Señor, tan padre, tan amigo, tan presente y puedas estar acompañándola. Gracias, papá, por cada una de nuestras vidas. Somos valiosos para ti, Señor. Y si mi hermano es valioso para ti, también tiene que ser valioso para mí, Señor. Así que yo te agradezco por darme la oportunidad de tener esta familia tan linda. Y al encontrarnos con tu palabra, queremos pedirte que nos hables, Señor. Tanto a nosotros como a los chicos arriba, te pedimos que nos utilices para poder aprender tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bueno, damos lugar a Jazz para que suba y a los chicos no sé qué falten, creo que están casi todos arriba. Y nos vamos a encontrar ahora con la palabra de Dios, unos minutos. Me encantó lo que pasó esta semana. El fin de semana anterior pudo compartir la palabra. Hugo habló de 2 Corintios 4 y 5, hermoso lo que pudimos ver. Y después en la semana Albino nos estuvo ayudando, poniendo versículos ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y fue re lindo, ¿no? Y me encontré con Albino en la semana acá y pudimos estar charlando de esto. Está muy bueno que esto suceda, ¿sí? Que lo que se comparte desde este lugar, sea quien sea y de la manera que sea, pueda ser un disparador para que después nosotros podamos acercarnos a la Biblia y poder seguir sacando enseñanzas, ¿no? Así que con ese espíritu quiero compartir hoy la palabra de Dios, solamente como un disparador, para que en la semana pueda suceder esto. Esa fue mi oración hoy a la mañana. Ayúdame a poder entregar tu palabra, pero que sea solamente un disparador, es adentrarnos al tema, a pensarnos un poquito para que en la semana podamos seguir reflexionando y pensando y sacando enseñanza. Así que esa fue mi oración hoy, es lo que le pido al Señor, y estaría buenísimo que si de algo que te lleves de acá, poder compartir en el grupo, seguramente va a bendecir como nos bendijo tanto Albino con lo que compartía. Así que bueno, quiero compartir algo del Antiguo Testamento, en 2 Crónicas, capítulo 34. Vamos a hablar del rey, de un rey que se llamaba Josías, ¿sí? Solamente un ratito, unos minutitos, vamos a hablar de Josías y de esta posibilidad que le llegó a su vida, de ser rey. Tal vez estamos medio distantes de esto, de ser rey, ¿no? Porque nosotros no tenemos acá reyes, pero hay países que sí lo tienen, pero todos entendemos el concepto, ¿no? ¿Qué es un rey? Un gobernante. Muy bien, ¿qué más? Es como el presidente, pero solo con más poder. Está buenísimo. Cualquier cosa que digan ya lo dijo ella, así que está buenísimo. Era eso, ¿sí? Venían de linajes, ¿sí? Era el padre, el hijo, iban de linaje en linaje, teniendo esta posibilidad de gobernar, ¿sí? De gobernar. Y gobernó en un tiempo muy difícil. Quiero solamente para meternos en contexto quién era Josías, ¿no? Y en qué época le tocó gobernar. Josías era niño, tenía 8 años cuando dice que comenzó a reinar. Eso está relatado en 2 Crónicas 34. Y dice que comenzó a gobernar en una época muy difícil. Lo que le había quedado de otros reyes, que había sido su papá y había sido su abuelo, era algo muy difícil de cambiar. Más para un chico de 8 años. Era muy joven. Dice que el abuelo de él, que se llamaba Manasés, Manasés quiere decir olvidarse o olvidar. El primer hijo de José, cuando fue a Egipto, ¿se acuerdan? Se llamó Manasés y dijo, el nombre significaba porque me voy a olvidar de todo el sufrimiento que tuve, ¿sí? Pero bueno, Manasés se equivocó y se olvidó, pero se olvidó de Dios, totalmente. Le hizo honor al nombre, pero él se olvidó de Dios. Y tuvo un reinado horrible. Dice que hizo cosas terribles este rey,
Se alejó totalmente de Dios. Era un rey y un hombre que tenía que hacer que la gente se acerque a Dios, pero hizo cosas terribles. Yo te quiero leer algunas cosas de las que hizo nada más, solamente para que vayamos pensando y después podamos juntos por ahí hacer un cierre y reflexionar, ¿no? En el capítulo 33 de Segunda Crónicas, el que está anterior, habla acerca de Manasés y dice que hizo lo malo, el versículo 1, que tenía 12 años cuando subió al trono y reinó 51, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es lo que quedó en la lápida de su tumba, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice que hacía cosas terribles, ¿no? Fíjate que empieza el versículo 3, reconstruyó santuarios paganos, construyó altares, voy leyendo salteados, ¿sí, no? A las imágenes de Baal y de Acera, se ve que tenían debilidad con esas imágenes, ¿no? Dice que adoró a las estrellas. El 4, construyó altares paganos dentro del templo del Señor. Dice que sacrificó a sus propios hijos, los pasó por fuego, terrible lo que hizo, ¿no? Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería, consultó medium y videntes, hizo todo lo que desagrada a Dios. Y como era rey, la gente, el pueblo obedecía y seguía lo que él hacía. A tal punto de sacrificar a sus hijos, es terrible. Dice que había una estatua enorme con las manos extendidas de bronce y ponían fuego debajo de esas manos, de las palmas, y ahí ponían a sus hijos. Es terrible las cosas que llegó a hacer, cómo un corazón se puede alejar tanto de Dios, ¿no? Así estaba el pueblo que le tocó gobernar a Josías. ¿Sí? Manasés después se arrepintió. ¿Sí? Dios le habló, se arrepintió. Dios le habló, no se arrepintió. Dios mandó a la gente de Babilonia y se los llevaron. Y dice que cuando estaba en angustia clamó a Dios y que Dios lo escuchó y lo perdonó. Se lo llevaron enganchado de la nariz, tal cual, literal, ahora después lo leemos. Le pusieron una areta en la nariz y lo llevaron enganchado como se lleva un animal, una bestia. Y en esa condición, dice que pidió ayuda a Dios y que Dios lo escuchó y que volvió y que empezó a hacer las cosas bien, pero el pueblo ya estaba alejado de Dios. Ya tantos años de hacer lo mismo, del paganismo, el pueblo se había alejado de Dios. Murió y comenzó a reinar su hijo, Amón, el papá de Josías, porque Manasés era el abuelo, y que reinó solamente 2 años y dice que hizo lo malo. No copió lo último bueno del papá, sino que hizo todo lo malo anterior, porque ya estaba recontra impregnado y contaminado de lo que había hecho, la maldad que había hecho su papá. Así que esta es la condición en la que estaba el pueblo de Israel, el pueblo que le tocaba gobernar a Josías, el pueblo que era el pueblo de Dios, pero que estaba tan alejado de Dios, tan lejos de Dios, que era una tarea recontra difícil querer acercarlos nuevamente a Dios y hacer que su corazón amara realmente a Dios, porque estaba amando a otros dioses, ¿no? Y dice que tenía 8 años, y ahora sí leemos algunas cositas del 34. Dice, Josías tenía 8 años cuando subió al trono de Jerusalén y reinó 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. Dice el 3, durante el 8º año de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar a Dios. Andá prestando atención, leyendo, siguiendo la lectura, porque vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Palabras que van apareciendo, ¿no? Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David, luego en el año 12 comenzó a purificar Judá. Dice que empezó a buscar a Dios, dice que empezó a purificar Judá cuando tenía 20 años, porque fue en el año 12 de su reinado, empezó a los 20 años a purificar toda la ciudad. Sacó todos los altares, tiró abajo todas las imágenes, dice que hasta levantó los huesos de las personas que habían adorado a esos ídolos y los quemó, los hizo añicos, los hizo polvo, empezó a limpiar todo el lugar, sacó las imágenes que estaban dentro del templo, una locura. Ese templo que se reflejaba la gloria de Dios, había imágenes, las sacó, limpió, acomodó, estuvo años haciendo esto, ¿no? En distintas ciudades estuvo haciendo esto, estuvo limpiando toda la ciudad de la idolatría, estuvo sacando todo lo malo, todo lo que a Dios no le agradaba, ¿no? Siendo muy joven, con 20 años.
Dice el versículo 8, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, tenía 26 años ya, estuvo 6 años haciendo todo esto. Imagínense el estado en el que estaba Israel, que estuvo 6 años para hacer todo esto, ¿no? Esta limpieza espiritual. ¿Qué hizo? Dice, después de haber purificado el país y el templo, dice que comenzó a reparar el templo del Señor. El templo había estado años sin darle una mano de pintura, adorando ahí a distintos profetas, a distintos dioses paganos, así que seguramente habrían prendido fuego ahí adentro. Era un lugar que estaba en caos total. Y empezó a limpiar toda la ciudad y comenzó a limpiar el templo. Y dice que era un templo enorme y que había mucha gente que estaba trabajando ahí, había carpinteros, había gente que trabajaba la piedra, había albañiles, había gente que estaba trabajando ahí, ¿no? Y pasó algo muy loco, ¿no? Que nos hace pensar cómo estaba de lejos el pueblo de Israel de su Dios, ¿no? Y dice así, fíjate, termina el versículo 11 diciendo, restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Así estaba. Así estaba el templo, el lugar de adoración, el lugar donde tenía que estar la presencia de Dios. Lo están viendo ahí, buenísimo. Dice que estaba en ruinas. Y en medio de toda esa reconstrucción, de esa limpieza, de tratar de poner las cosas en orden, de acomodar, de hermosear, ese lugar sucede algo increíble. ¿Saben lo que sucedió? Estaban acomodando las cosas, le habían llevado dinero a la gente que estaba trabajando para que comprara los materiales que necesitaban y encuentran un libro, encuentran un rollo, un libro, dice. Y cuando lo comienzan a leer, eran las leyes, era la Biblia que tenían en ese momento. Estaba deteriorado, que estaba en medio de los escombros, que estaba ahí tirada, arrumbada. Fíjense qué loco. Un pueblo que tenía algo tan valioso como era la palabra de Dios, en ese momento, el Pentateuco, tal vez los 5 primeros libros de la Biblia, arrumbado, tirado ahí, y lo vieron y dijeron, che, ¿qué es esto? Qué interesante, es un libro, un rollo, un libro. Y dice que cuando lo vieron se dieron cuenta que era el libro de la ley, y que se lo llevaron a él y que le dijeron, mirá, estaban construyendo, está buenísimo el informe que le dan, porque dice, mirá, ya le dimos la plata a los albañiles, están trabajando, están haciendo esto. Che, y también encontraron un libro. Así dice. Lo ponen a la misma altura de lo que estaban haciendo, ¿no? Encontraron un libro y cuando comenzaban a leer el libro delante de Josías, dice que Josías se le destrozó el corazón, se llenó de angustia de darse cuenta lo lejos que estaban de Dios. Dice que lloró, que se amargó y lo primero que hizo fue a mandar a preguntar qué es lo que iba a suceder con ellos, ¿no? Y hay una respuesta muy linda. Lo estoy diciendo medio rápido porque quiero que trabajemos juntos ahora algunos conceptos, ¿no? Pero no quiero que desconozcamos la historia. Mandaron a preguntar, él mandó a preguntar qué les iba a pasar por haber desobedecido, ¿no? Dice el versículo, y las letras tan chiquitas, 21, al final. Dice, no hemos estado haciendo todo lo que el rollo nos decía que debíamos hacer. Y manda a preguntar esto, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Y le preguntan a una profetisa y esta profetisa le dice, de parte de Dios, dice, el 25, los de mi pueblo me han abandonado, esto es lo que dice Dios, ¿no? Los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Y estoy muy enojado, dice Dios, ¿no? Y tiene otra palabra para él, ¿no? Y en el versículo 27 dice que estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que pronunciaron contra esta ciudad, con sus habitantes te humillaste, dice, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido, ciertamente te escuché, dice el Señor, y dice que va a traer paz para él y para todo su pueblo mientras esté el tiempo, mientras que él esté en el reino, y va a haber paz para él porque él tuvo esa actitud del corazón. Ahora yo pensaba,
en estas vidas, ¿no? Y tenía mucho que ver lo que decía Analía recién cuando decía que cuando vemos que todo se desmorona, ¿sí? Si confiamos en Dios podemos darnos cuenta que Él está presente. Yo creo que así estaba Josías. Habrá dicho, esto es una papa caliente, ¿qué hago con esto? Todo el pueblo está lejos de Dios. Estoy desesperado, no sé qué voy a hacer, ¿no? Y lo que hizo fue confiar en Dios. Pero hay actitudes muy lindas que quiero resaltar y por ahí podemos verlas juntos. Yo les voy a decir los versículos y con toda libertad, como siempre hacemos, poder pensar un poquitito en esta historia. En la vida de Manasés y en la vida de Josías. Yo pensaba, ¿no?, en esto los reyes, que es algo tan distante, estamos hablando como de 2700 años atrás, esta historia, ¿no? Pero esta posibilidad de gobernar, de tomar decisiones, de marcar rumbos. ¿A ustedes les parece que nosotros hoy en día podemos hacer eso? ¿Cómo se sienten identificados con esto? Si tuviera un cetro o una corona, si yo me pongo la corona, ¿qué es lo que puedo hacer? Soy el rey, ¿qué puedo hacer? Tomar decisiones como, por ejemplo, ¿qué cosas? ¿Qué les parece? O ustedes, ¿no? Yo, como Cristian López, como persona, ¿qué puedo decidir? Sí, no, pero en la vida, sobre mi dinero, ¿qué más? Mi tiempo, si soy padre, sobre mis hijos, sobre salud. Por ejemplo, salud, ¿por qué? No como rey, ¿eh? O sea, como rey, pero de mi vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué decisiones puedo tomar? Sí, por ejemplo, ahora sí, discúlpeme. ¿Qué hace con la plata? Con los hijos. Mira cómo te mira el gordo. Escuchó tu voz y dio vuelta. Empezar mi dieta y desobedecerme. Claro, es un tema eso, esa autoridad. Tener el poder a veces es complicado, ¿sí? Sí, totalmente. Muy bien, es una buena actitud. Perfecto. O sea que no está tan lejos lo que estamos leyendo de lo que puede suceder en nuestra vida. Porque todos de alguna manera tenemos poder de decisión sobre nuestra vida, ¿sí? Entendemos que somos hijos de Dios, pero nosotros tomamos decisiones todo el tiempo. Puede haber buenas y malas, pero las decisiones las tomamos nosotros. A dónde vamos, con quién nos juntamos, qué hacemos, qué estudiamos, qué comemos, qué leemos, qué pensamos, qué miramos. Todo podemos manejarlo. ¿Sí? Entonces no está tan lejos esto que estamos leyendo de lo que puede suceder en nuestra vida. Lo podemos hacer carne. Entonces, si lo podemos hacer carne, podemos sacar algunos ejemplos que están muy buenos. Muy buenos. Yo pensaba, ¿no?, en nuestra vida, y como somos todos distintos, está bueno que hayan por ahí varios ejemplos. Me pensaba como Manasés, como este hombre que se había alejado totalmente de Dios, que habrá sido algo progresivo, ¿no? Que tal vez empezó a alejarse un poquito y un poquito y un poquito, pero gobernó 51 años. Y 51 años alejándote de Dios te lleva a un lado que tal vez nunca quisiste estar, ¿no? Pero fueron decisiones que se fueron tomando. Decisiones terribles a tal punto de poner imágenes y altares dentro del templo. Eso era algo terrible para los judíos. Pero me pensaba de esa manera. Y yo decía, bueno, yo hay cosas que miro que no tengo que mirar, hay cosas que digo que no tengo que decir, hay cosas que pienso que no tengo que pensar. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, porque puedo hacerlo. Igual vos, ¿no? Y tal vez hay decisiones que en nuestra vida vamos tomando y nos van alejando cada vez más de Dios, cada vez más de Dios. Está tan lindo el versículo, después de todo lo que explica con lujo de detalle todo lo que hizo este rey en algunos versículos, que fue un desastre, que se recontra equivocó, aparece un versículo tan lindo que el 33:10 dice, en todo ese escenario dice que el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a su advertencia. Fíjate cómo aparece Dios, que parece tan lejano porque ahí no estaba Dios en todo lo que estaban haciendo, pero Dios estaba presente y aparece presente para hablar.
hablándole. Habían dos profetas que estuvieron ahí, uno era Sofonías y otro era Jeremías, que profetizaron cuando estuvo este rey, eran más o menos contemporáneos, y uno de ellos aparentemente era medio pariente. Sofonías aparentemente era medio pariente de Josías, ¿sí? Creo que era el bisabuelo. Entonces se conocían, y la palabra de Dios seguramente llegó por ellos también, ¿sí? Pero dice que desobedecieron, que no escucharon. Entonces Dios, ¿qué hizo? Mandó al rey de Babilonia, lo llevaron cautivo, y acá aparece algo hermoso que quiero que pensemos un poquito juntos. Bueno, no es lindo lo que le pasó a él, ¿no? Pero el fin del versículo 11 dice, le pusieron un aro en la nariz, ¿sí? Vieron que los piercing estaban desde antes ya, un aro en la nariz, y lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Así terminó este rey, bueno, este momento de su vida por no obedecer o no escuchar la voz de Dios, ¿sí? Pero el versículo 12 me encanta, es para hacer un cuadro este, ¿no? Dice, pero cuando estaba sumida en profunda angustia, Manasés, dice, buscó al Señor su Dios, se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor, dice, lo escuchó. Es tremendo este versículo. Fíjate al punto que lo tuvo que llevar Dios. A ser tratado como un animal, enganchado de las narices, ahí le habrán dado poca comida, lo habrán castigado, le habrán hecho pasar las 1001. Dice que en ese estado él reconoció que se había equivocado y que buscó a Dios, que se arrepintió, que lloró, que se humilló y que oró. ¿Y qué pasó? Dios estaba escuchando. Esto es para bendecir a Dios, ¿no? Jesús tal vez lo volvió a decir con otras palabras en la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y él se fue, hizo lo que quiso, vivió como quiso, comió con los chanchos y dice, voy a volver a mi padre, y volvió y estuvo el abrazo porque el padre estaba presente, ¿no? Y yo pensaba para mi vida, ¿no? ¿Cuántas cosas que hago, ¿no? Están mal. Tal vez no llegar a este punto, ¿no? Pero que están mal, están mal. Tal vez porque inconscientemente sé que la gracia de Dios está y que Dios me va a perdonar. Pero qué actitud de Dios. Y cuando levantamos los ojos al cielo buscando ayuda, Dios siempre está. Amén. No sé en qué lugar estás hoy. ¿Sí? No sé en qué lugar estás. Lo que sí sé es que Dios está escuchando y que Dios se desarma cuando un hijo se humilla y cuando lo busca. ¿Sabes que hay un versículo precioso que me compartió esta semana Juancito, que habla de Sofonías, de esta misma época, ¿sí? Porque te dije que era contemporáneo. Sofonías está escribiendo, nunca lo había prestado por ahí tanta atención a este versículo, ¿no? O no lo había relacionado con esto de buscar a Dios y de humillarse, y cuando Dios perdona y el pueblo se arrepiente, cuando Dios se arrepiente, cuando el pueblo se arrepiente, Dios perdona y hay una comunión. Fíjate lo que dice, lo que pasa con Dios. Dice, Sofonías creo que es 3, porque esta es una captura, 3:17. Dice así. Tú, Dios, estás conmigo y, y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir. Esto es tremendo. Dios cantando, ¿viste? Con cánticos de felicidad expresará la felicidad que le hace sentir. Es hermoso este versículo. Me hace pensar en un nene. Ayer Analía estaba con Tommy cantándole canciones ahí, medio acunándolo, hablándole, cantándole al oído. Es esta imagen. Cuando nos acercamos a Dios con esa confianza y con el hecho de que Él nos ayude a poder salir del lugar en el que estamos, a Dios eso le agrada, a Dios se pone feliz. Es hermosa esta imagen. Dios cantando, el cielo cantando, porque nos arrepentimos y porque lo buscamos. Así que no sé el lugar de donde estás, no sé. Lo que sí sé es esto, ¿no? Que Dios siempre te está esperando. Dios siempre está escuchando. Dios se desarma de amor por vos. Y cuando hay una reconciliación, a Dios le da tanta alegría que hasta susurra tal vez una canción. Esto es hermoso, es para alabar a Dios. Esa es en la vida de Manasés. Pero pienso en la vida de Josías, que la tuvo complicada. Dios lo perdonó, después volvió,
a Manasés hizo las cosas bien, pero bueno, el pueblo estaba muy lejos de Dios, así que siguió haciendo las cosas mal. Pero Josías, cuando comienza a reinar, era muy joven y tenía estos contemporáneos que eran amigos de él y tal vez buscó consejos en ellos. ¿Sí? Y yo pensaba en esto, ¿no? Dios coloca personas en nuestra vida. ¿Sí? Fíjate lo que dice, capítulo 34, versículo 1. Dice, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. ¿Era el antecesor primero, David? No, tuvo que ir muy atrás. ¿Sabes cuántos reyes se fue para atrás? 15 reyes se fue para atrás para encontrar a alguien que diga, bueno, quiero hacer las cosas como las hace él. 290 años tuvo que mirar para atrás para buscar a alguien con integridad y para querer hacer las cosas como las hizo él. Es tremendo y está buenísimo. Nosotros tenemos, hay cosas que por ahí no sabemos y no sabemos cómo seguir. Lo que está bueno es que Dios coloca personas en nuestra vida para que nos aconsejen. Pone ejemplos, el ejemplo de Jesús sobre todas las cosas, ¿no? Pero hay ejemplos por ahí más cercanos a nosotros con los cuales podemos hablar y podemos discutir cosas y está buenísimo que esto suceda, ¿sí? No podemos vivir la vida solos. Hablaba con algunos chicos en la semana. La vida cristiana no es para vivirlo solos, es para vivirlos en comunidad, es para vivir con el otro, es para hablar, es para contarle al otro lo que te sucede, para recibir del otro lo que Dios le está regalando. La vida cristiana, la vida de comunidad se vive, la vida de fe se vive en comunidad, como una familia. Y esto lo entendió Josías porque era muy chiquito, entonces necesitó ver en otros. Y en él hay como una escalera porque fue tomando decisiones y este crecimiento fue también un crecimiento que fue acompañado por lo físico, ¿no? Tal vez era muy chico para tomar unas decisiones, pero fue creciendo y se animó y fue creciendo y se animó y se fue acercando a Dios y empezó a los 8 y después a los 20 y después a los 26 a ir tomando dimensión y esto hacía que impacte en la vida de las personas. A tal punto que dice que cuando terminó de construir el templo, de limpiar todo y que recibió la palabra de Dios, la leyeron delante de él se conmovió, preguntó, hubo una respuesta de Dios. Dice que después él reunió a todo el pueblo, a los chiquitos, a los grandes, a los sacerdotes, a los levitas, a todo el pueblo, a todo, desde el menor hasta el mayor, desde el más chiquito hasta el más grande, y él se paró en un lugar de autoridad, que era un lugar ahí físico, y con la palabra, con lo que tenía, leyó él delante de todos, la palabra de Dios, y les pidió que se comprometieran a seguir a Dios. Eso es hermoso, no había sucedido, pero hacía años y años que no había sucedido. Y celebraron, ¿sabes qué? La Pascua. Celebraron la Pascua, estuvieron 7 días celebrando la Pascua. Él dio de sus bienes, de lo que tenía para comprar, y ahí es una matanza, porque habla de 23.000 corderos, de no sé cuántos, 10.000 otros bichos que estaban matando ahí. Es tremendo lo que sucedió, es tremendo. Y dice que estuvieron 7 días celebrando la Pascua, recordando cómo habían sido liberados, y que dice que esa Pascua hacía tantos años que no se celebraba como en los días de Samuel. Y es la misma imagen de David, ¿te das cuenta? Hasta su mente estaba ahí. Bueno, David estaba con Samuel y bueno, desde esa época que no se hacía una ceremonia como se hacía, como se hizo en ese momento, ¿no? 7 días celebrando la libertad que tenían en Dios, que los había sacado de Egipto, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Para nosotros, esto es la Pascua, esto que hicimos recién, ¿sí? Orábamos recién por el pan y por el vino y pensábamos en lo que había costado nuestra salvación, ¿sí? Franco oraba. Decía, papá, esta posibilidad de poder acercarnos a Dios así, por la sangre que Cristo derramó, por la entrega de su cuerpo, pensando en el pan y en el vino, ¿no? Esto es la Pascua para nosotros. Hemos sido libertados. ¿Tenemos libertad? Sí. Amén a esto, ¿no? Tenemos libertad. Dios nos libró de la condenación eterna y nos dio libertad para poder vivir. Hoy somos libres. Podemos decidir, no somos esclavos.
No somos esclavos y podemos decidir bien. Tenemos dominio propio, algo hermoso que Dios nos regaló con los frutos del Espíritu, la posibilidad de elegir bien, elegir lo que conviene, ser dueños de nuestras decisiones y no ser esclavos. Dios ha dado libertad en tantos aspectos en nuestra vida. Y cuando nos juntamos acá recordamos eso, ¿no? Por eso es tan lindo recordar a Cristo. Está muy bueno que podamos recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y poder juntarnos y poder alabar a Dios. Hay una actitud muy linda, porque Dios siempre bendice cuando uno se humilla, ¿no? Pensamos en Manasés, que estaba en el fondo del mar, que se humilló y que, bueno, Dios salió a su encuentro, lo escuchó. Pero si pensamos en Josías, no estaba en el mismo lugar que estaba su abuelo. Estaba cerca de Dios, estaba queriendo hacer las cosas bien, había sacado toda la idolatría, pero fíjate que Dios actúa de la misma manera cuando nos humillamos, fíjate. Le dice en el versículo 27, terminando el 27, te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Él no había hecho nada malo, había hecho todo las cosas aparentemente bien, pero todo el pueblo sí había hecho las cosas mal muchos años anteriormente, ¿no? Y dice, ciertamente te escuché, dice el Señor. Qué bueno que está esto, ¿no? Que vivamos de esa manera, arrodillados, humillados delante de Dios, porque siempre hay recompensa cuando uno se humilla. Siempre hay recompensa. No creamos que estamos siempre haciendo las cosas bien y que no necesitamos humillarnos o que no necesitamos revernos, mirarnos para adentro con la luz de la palabra, con la ayuda del Espíritu. Siempre hay cosas que podemos mejorar, actitudes que podemos mejorar, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios en humillación, buscando que Él nos hable, siempre hay respuesta de Dios, que Dios siempre está mirando y está escuchando, ¿no? El Señor Jesús dejó ejemplo de esto. Y habla ahí en Filipenses que Él, estando en el cielo, bajó, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que pensaba en estas verdades que están en la Biblia solamente como un hilito para ir tirando, ¿sí? Para ir tirando y viendo todas las cosas lindas que hay en estos pasajes. Yo te invito a que lo puedas pensar en la semana, que lo puedas releer, que puedas descubrir palabras ahí que están medias escondidas y conceptos y lo puedas volcar al grupo y puedas bendecir tu vida leyéndolo, pero también la vida de otro compartiendo, ¿no? Dios es un Dios tremendamente bueno, ¿sí? Y que nos invita a poder elegir cómo vivir, pero también nos invita a que podamos vivir cerca de Él. Y hay una oración que quiero que hagamos juntos, en realidad es un salmo, para cerrar este tiempo, que lo vamos a leer como si fuera una oración, y vamos a decirle al Señor estas palabras pidiéndole ayuda para poder vivir, para que podamos hacer las cosas bien. Y dice el Salmo 119, el versículo 33, enséñame tus decretos, oh Señor, oramos así, ¿no? Los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica en todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de las cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. Padre, oramos en esta mañana de esta manera, pidiéndote que nos ayudes a poder elegir siempre bien, Señor, cómo vivir. Y queremos agradecerte sobre todas las cosas por este corazón hermoso que tenés, Señor. Que está siempre, es un corazón que tiene brazos, Señor, que están abiertos para abrazarnos, Señor, para recibirnos. Es un corazón que tiene oídos, Señor, que escucha cada clamor que lanzamos al cielo, Señor, en distintos momentos de nuestra vida, en desesperación, cuando estamos con miedo,
Cuando tenemos vergüenza de acercarnos a vos, Señor, porque hemos pecado, esos oídos siempre están atentos para poder acercarnos a ti, para poder escucharnos, estemos como estemos, Señor. Y también cuando queremos, Señor, vivir para ti y nos humillamos y te buscamos en oración, también están tus oídos ahí atentos, tus brazos abiertos, y nos enseña, Señor, el camino por el cual debemos caminar. Esa es nuestra oración en este día, Señor, es bendecirte por todo lo hermoso que eres para nosotros, y es pedirte, Padre, que nos ayudes a poder vivir siempre aferrados a ti. Esta posibilidad que tenemos, Señor, de tomar decisiones de nuestra vida y los que somos papá de nuestra familia en algunos casos, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a poder aprovecharla, Señor, a poder ser inteligentes y que cada decisión que tomamos, Señor, sea para acercarnos a ti, acercar a nuestra familia a ti, como lo que hizo Josías, Señor. Que podamos estar todo el tiempo empujando cada vez más, Señor, nuestra vida hacia la tuya, Señor, para poder parecernos a ti en cada cosa que hacemos. Gracias, papá. Te amamos, Señor, por esta posibilidad de recordar a Cristo como lo hicimos hoy, Señor, pensando en el pan y el vino. Esa es nuestra Pascua, Señor. Ese es el tiempo de celebración que tenemos, de felicidad, de alegría, de que hemos encontrado la libertad. Padre, te alabamos y te bendecimos en este tiempo y te damos muchas gracias por tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, esto tenía para compartirles. No sé si quieren, quedó algo colgado por ahí, algún anuncio para dar. ¿Nada? Bueno, familia, que Dios los bendiga. Los chicos ahora van a bajar seguramente. Que Dios los bendiga en la semana. También la actividad que va a haber acá en toda la semana con los talleres. Que el Señor nos bendiga en este tiempo.